Ese retorno de Carmen Aristegui al micrófono fue posible porque muchos mexicanos, como los papás, los abuelos, las mamás, las abuelas de ustedes, decidieron que tienen derecho a oír en la radio algo que les sea útil y que las estaciones de radio tienen el deber de ofrecerles ese servicio útil. La gente, como le decimos al público, la gente hizo oír su voz y consiguió que se rectificara un error. ¿Realmente cuál es el impacto que desea crear en la sociedad? Perdona, Sí, no. que realmente cuál es el impacto que desea crear en la sociedad y si cree que es posible. Ajá. ¿Yo? Sí. Bueno, lo que yo busco, yo he sido periodista antes de que sus papás nacieran. De modo que he estado mucho tiempo haciendo este trabajo. Y lo que procuro es hacer lo que hice hace un momento aquí, tratar de explicar una situación, tratar de hacer ver que las personas tenemos derechos y que el gobierno tiene la obligación de respetar nuestros derechos. Mi propósito es que las personas que me escuchan en la radio, que leen lo que escribo, tengan conciencia de esos derechos y sean capaces de exigir su cumplimiento. Bueno, pues, yo tengo una duda. Sí es cierto que... Perdón. Tania, sí es cierto que en la actualidad es peligroso hablar, ya no se diga del presidente, bueno, de personas que ocupan cargos importantes. Usted, siendo que es periodista, una profesión en la cual se expresa lo que, primero los hechos y luego lo que opina, mi pregunta sería, ¿cómo usted, siendo uno de los 5 periodistas más reconocidos, cómo no ha recibido el trato o la agresión, por poder decirse, por parte de funcionarios en un alto nivel, que podría decirse en el gobierno de México, hacia usted, siendo que usted es uno de los periodistas que más carrera ha tenido? Y por ejemplo, Carmen Aristegui, que no tiene más de 2 estaciones de radio, no tiene un espacio pequeño, recibió eso, se atrevió a preguntar. Usted, que lleva más trayectoria y tiene más experiencia, podría decirse, ¿cómo se ha logrado mantener y cómo lo ha logrado reconocer? Bueno, sí he padecido, no solo yo, sino en un grupo en el que participaba, he padecido agresiones. El presidente Echeverría, cuando yo trabajaba en Excelsior, nos echó fuera del periódico, principalmente al subdirector, don Julio Scherer, con el que yo trabajaba. Nos corrieron del periódico, que era un periódico nuestro, por decisión del presidente Echeverría. Como dije, no era tonto. El periódico le incomodaba y nos agredió de una forma semejante a la que le hicieron a Carmen Aristegui, solo que entonces no había la posibilidad de una reacción pública como la que hubo ahora. Y hemos podido, un grupo importante de periodistas, mantenernos a salvo de agresiones directas del gobierno, porque hemos contribuido a crear conciencia de los derechos de la sociedad. Entonces el gobierno tiene que pensarlo 2 veces, cuando no es tonto, como ocurrió el 4 de febrero, antes de regañar o despedir, hacer que se despida a un periodista. Porque justamente nuestro propio trabajo ha creado las condiciones para que eso sea cada vez más difícil. ¿Usted cree que es bueno hacer manifestaciones o marchas para que el gobierno nos haga caso y tome en cuenta nuestra participación sobre la corrupción que existe en el gobierno o la desigualdad social? Sí, es una de las maneras de participar.
Las manifestaciones y las marchas tienen mala fama entre un cierto sector del público porque estorban el tránsito, porque causan dificultades. Pero es un derecho de las personas y en ocasiones puede ser eficaz. Creo que no debemos renunciar al derecho a manifestarnos en las calles, a protestar en las calles, porque esa es una manera de participar y de proponer que se corrijan medidas abusivas o erróneas. Bueno, mi nombre es Luna y quisiera saber qué relación hay con el narcotráfico y la migración. Son, para empezar, dos fenómenos distintos, pero que se juntan. La migración, sobre todo de personas que vienen de Centroamérica y quieren ir a Estados Unidos, porque en sus países no hay condiciones de vida mínimas. Están en los últimos años, en últimas fechas, en peligro de ser atacadas por los matones de las bandas del narcotráfico, que encuentran un negocio adicional. Uno de los problemas graves derivados del narcotráfico es que ha dado lugar a otros delitos que son como subproductos. Como el narcotráfico lo practican delincuentes armados, con las armas pueden cometer otros delitos, como el secuestro, como la extorsión y como el ataque a los migrantes para sacarles dinero. Y los migrantes centroamericanos, también los mexicanos, pero sobre todo los centroamericanos, que están en condiciones de ilegalidad en México, por lo tanto están absolutamente indefensos, son ahora víctimas de bandas como los Zetas, que es una banda de matones, que los detienen, y hace varios meses, en agosto pasado, mataron a 72 en un episodio como de guerra en Tamaulipas. Los migrantes que están indefensos en la vida porque no tienen cómo ganársela, están cada vez más indefensos ante las bandas violentas del narcotráfico. Esa es una de las relaciones que hay entre narcotráfico y migración. Hola, mi nombre es Fernando y yo quería preguntarle que, volviendo a la pregunta que hacía Miss Mireya de legalizar las drogas, ¿no cree que esto provocaría que los narcotraficantes tomaran otros caminos ¿cómo se dice? De acciones ilegales, o poder llegar hasta un golpe de estado por perder también ellos su trabajo? Como usted lo menciona, son millones de personas armadas y corruptas que por un desacuerdo tan grande como legalizar las drogas podrían querer derrocar al presidente y poner a uno de sus miembros como presidente. ¿Usted qué opina de esto? Sí, hay un riesgo. Legalizar las drogas no es una solución perfecta. Puede generar problemas graves como ese que usted señala. No, yo no pienso que las bandas armadas de matones tengan capacidad para dar un golpe militar o un golpe de mano, pero pondrían en riesgo, y efectivamente, si se les quita ese negocio, podrían orientarse a otros, podrían cometer otros delitos, pero se les quitaría el dinero. La fuente principal del narcotráfico es la utilidad que resulta del negocio de vender drogas ilegales, que es un negocio de tamaño enorme. Entonces, si se empobrece, por así decirlo, a las bandas delincuenciales, su peligrosidad social disminuye. Buenas tardes, José Alberto, y estoy de primero B y tengo una pregunta para usted. Del Wikileaks, ¿qué piensa usted de ese tema? De Wikileaks. Me alegra que estén ustedes al tanto de Wikileaks.
Como ustedes saben, Wikileaks es un almacén de información que funciona en la red. A Wikileaks hay personas que le depositan información y luego Wikileaks la distribuye o la pone a disposición de quien se interese. Wikileaks es una asociación, un grupo de trabajo de personas que creen que los ciudadanos, los gobernados, tienen derecho a saber, como dicen ustedes, qué onda con sus gobiernos, qué están haciendo los gobiernos. Como los gobiernos tienden a trabajar en secreto, lo que Wikileaks quiere es que no trabajen tan en secreto, que se sepa qué hacen. Y entonces por eso almacena información sobre actos que los gobernados no conocen para que los conozcan. Me parece que es una función útil y me parece por lo tanto que las acciones contra Wikileaks y contra su fundador son dañinas para la sociedad. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era que bien, en Iztapalapa había muchos, bueno, aún hay narcotraficantes. Entonces, al llegar el ejército a Iztapalapa, pues se ha llegado al efecto cucaracha, ¿no? Que se van, pero ahora se han ido hacia Ciudad Neza. Si este efecto continúa, ¿qué daños podría provocarse en el país y cómo podríamos evitar estos daños? Bueno, lo que hay que hacer cuando se produce el efecto cucaracha es detenerlos también en el lugar a donde se trasladan. Es decir, no dar por resuelto el problema. Ya no hay en Iztapalapa, ya hay en Ciudad Neza. Hay que atacarlos en Ciudad Neza también. Y si el efecto se produce porque se van a Chimalhuacán o a otro municipio, hay que detenerlos en el lugar a donde se van. Es decir, tiene que haber un combate general contra los narcotraficantes, no solo sacarlos de una zona determinada, porque se reproducen. Entonces hay que combatirlos, pero sobre todo, como he dicho hace rato, hay que prevenir las adicciones, hay que evitar las adicciones para que no haya un mercado, para que no haya consumidores. Y si de todas maneras los hay que detenerlos donde quiera que se encuentren. No sentirnos satisfechos con el efecto cucaracha. Ya no están en Iztapalapa, ya las cosas han mejorado. Obviamente que han mejorado porque el daño simplemente se trasladó. Hay que atacarlos donde estén.